Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Trimate Bhaktivedanta Swamini Dinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones del siempre radiante y glorioso Srimad Bhagavatam. Estábamos en el punto donde los brahmanas, tras el nacimiento de Parishit, del nuevo y futuro emperador de los Pándavas y de la tierra entera en aquel momento, el glorioso devoto del Señor, frente a ese nacimiento los brahmanas, conscientes de la grandeza de la personalidad que ha nacido, dedican determinadas palabras al rey Yudhishthira. Los brahmanas dijeron: el todopoderoso y omnipresente Señor Vishnu, la personalidad de Dios, a fin de complacerte, ha restituido a este inmaculado Hijo. Él fue salvado cuando estaba condenado a ser destruido por una intolerable arma sobrenatural. Comienza diciendo: el todopoderoso y omnipresente Señor Vishnu. Sin lugar a dudas, todopoderoso y omnipresente son las dos primeras cualidades que el promedio de las personas que creen en Dios o se acercan a Dios repiten en relación a Dios. No, Dios es todopoderoso y es omnipresente, o sea, es omnipotente y omnipresente. Y ahí la mayoría de las personas se quedan allí, simplemente en ese calificativo teórico. Y digo teórico porque la mayoría de las personas no trata de comprender eso, sino simplemente lo aceptan así como herencia cultural y ya, y lo repiten, pero no se detienen a reflexionar qué significa eso y por qué yo digo eso. O sea, ¿qué es ese? ¿Quién es ese omnipotente, omnipresente? ¿Qué es eso de omnipotencia y omnipresencia? Omnipotencia todo lo puede, o sea, no hay nada que no pueda, y omnipresencia está en todas partes, puede estar en todas partes. Sin embargo, a pesar de eso, que la mayoría de las personas habla sobre esas dos cualidades de Dios, aún así vemos que en los comportamientos diarios, los comportamientos no coinciden con eso que hablan. Porque, por ejemplo, la gente dice: Dios es omnipotente, Dios todo lo puede, pero aún así no buscan refugio en Él. Y si buscan refugio es de manera superficial, porque cuando ven que las cosas no están saliendo como ellos esperan, o cuando ven que supuestamente no hay respuesta de Dios, entonces buscan desesperadamente refugio en otros incontables lugares, desde personas cercanas o supuestamente el poder, relaciones, capacidades, qué sé yo, hasta cosas más sutiles y más esotéricas. Entonces, ¿por qué dices que Dios es omnipotente? ¿Cómo es que puedes decir algo y afirmar algo y al mismo tiempo no comportarte conforme a eso que estás afirmando? Eso se llama hipocresía. Porque estás diciendo algo como verdadero, como si estuvieras muy firme en esa comprensión, pero tu comportamiento no coincide con eso. Hay una incongruencia ahí. O sea, y en incongruencia no se puede avanzar hacia el verdadero conocimiento de la existencia. Lo mismo pasa con la omnipresencia. O sea, la omnipresencia significa que la presencia del Señor de una forma u otra está en todas partes. Entonces eso quiere decir que cuando tú estás teniendo un pensamiento de que estoy haciendo algo que no debo hacer, pero aquí nadie me está viendo, no importa, nadie se va a enterar, entonces estás siendo incongruente con eso de la omnipresencia de Dios. Porque tú les dices a los demás que Dios es omnipresente y tú dices que tú crees en eso, pero sin embargo, en muchos momentos de tu vida estás pensando: nadie se va a enterar, o sea, nadie se va a enterar.
entonces estás negando eso de que Dios es omnipresente, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Y más en Kali Yuga, el ser humano lo que hace es repetir como una cotorra, como un papagayo, como un loro, algo, simplemente vestirse de una forma determinada, ir a un lugar, comprarse muchos libros, rezar muchos rezos, y entonces mira qué religioso es, o mira cuánto cree en Dios. No, eso no es así. Ese es el mundo del circo. Es el mundo, han visto los espectáculos del circo, ¿verdad? Es lo mismo, es el mundo del circo, el mundo del teatro, de la falsedad, de la mentira. Si en verdad quieren avanzar espiritualmente, si en verdad quieren acercarse, comprender de qué se trata esta esencia tan maravillosa, magnífica, comprendida y llamada Dios, entonces tienen que dejar de ser incongruentes y tienen que comenzar a ser científicamente inquisitivos, o sea, ¿por qué es que me enseñaron? ¿O por qué la gente dice? ¿O por qué es que se dice que el Señor es omnipresente y omnipotente? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Y acaso lo puedo yo comprobar? ¿Acaso lo puedo? El primer paso, pues, por supuesto, es creer que sí es así. Porque si usted cree que no es así, nunca lo podrá comprobar. Primero, creer que sí es así. Esa es la fe. Para creerlo así, tengo que reunirme con personas que lo crean así. Porque si yo quiero creer que es así, pero me paso el tiempo reuniéndome con personas que no lo creen así, entonces yo nunca llegaré a creerlo así, porque ellos sembrarán dudas y dudas y dudas. Pero si yo me reúno, converso e intercambio con personas que tienen otro paradigma de la existencia y no son incongruentes, entonces yo podré ganar en fe rápidamente. Y desde la fe, entonces podré entregarme a seguir un método autorizado para comprobar a su debido tiempo, por experiencia propia, esa omnipresencia y esa omnipotencia del Señor. Entonces a eso se le llama verdadero conocimiento. Cuando eso sucede, la fe se reafirma por completo y yo comienzo a transitar de modo seguro y determinado, sin duda alguna, hacia el conocimiento mayor de mi Señor. Y ahí entra el primer deseo, el deseo de servir. Porque cuando usted de verdad experimenta la omnipresencia y la omnipotencia de eso tan grande que aún no puede definir porque su concepción de Dios es muy prematura, pero ya puede experimentar su omnipresencia y omnipotencia, a usted le va a invadir, inevitablemente le va a invadir un sentimiento de asombro, un sentimiento de disminución en usted. O sea, usted se va a sentir una partícula muy pequeñita y de inmensidad en Dios. Entonces va a venir un sobrecogedor respeto. Inevitablemente va a ser así. Usted va a caer a los pies del Señor. Y el primer sentimiento que viene es el sentimiento de asombro mezclado con temor. Ay, Dios mío, por favor. Esa es la primera etapa en el verdadero acercamiento a Dios. Por eso se dice que el temor a Dios es el principio de la fe, es el principio del camino espiritual, porque necesariamente, y no es que uno no, siempre se empieza por temerle. En esta vida o en vidas pasadas, todo aquel que ha desarrollado fe en el Señor, que ya tiene una relación avanzada con Él, en algún momento comenzó por sentir temor a Dios. Porque si ese temor nunca estuvo presente, entonces significa que en verdad nunca se ha tenido una experiencia primaria, elemental, básica. Y siempre se comienza por ahí, por comprender la omnipresencia y la omnipotencia del Señor Supremo. Después eso va evolucionando, pero tiene que comenzar por ahí. Entonces acá está diciendo el Todopoderoso y omnipresente Señor Vishnu, o sea, aquel que lo sostiene todo. Vamos a recordar el nombre de Vishnu, el sustentador, la personalidad de Dios, a fin de complacerte, o sea, a fin de complacer a quien, a Yudhishthira, que era el rey de los Pándavas. ¿Por qué a fin de complacerle? No es que Dios anda complaciendo a cualquiera. A veces las personas dicen, no, sí, Dios es omnipotente y por tanto y demás, Dios ama a todo el mundo, así que lo que yo le pida, porque además de eso en las Escrituras dice, por ejemplo en la Biblia, pidan y se os dará, toquen y se os abrirá. Pero eso que habla allí en esa escritura no es para cualquiera. Es para aquella persona que en verdad ha comprendido
la esencia de Dios y se ha entregado con humildad a Él. A ese el Señor siempre respondo. Pero los hipócritas y los sinvergüenzas quieren aprovecharse de las cuestiones de Dios. Entonces quieren, sin hacer ningún sacrificio, sin transformarse, quieren seguir en sus vidas descarriadas y aún así quieren que el Señor los mantenga, que el Señor les resuelva sus caprichos, y esa no es la cuestión. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar o referirnos, interpretar las escrituras, sea cual sea el pueblo o cultura de la cual provengan, porque a fin de cuentas es la misma esencia en toda la escritura, lo que contada y dicha de manera un poco diferente conforme a la época, el pueblo, la población, las características. Entonces dice, a fin de complacerte. El Señor siempre está queriendo complacer a su devoto puro. El Señor siempre está queriendo complacer a aquel que le dedica su vida con amor, desde cualquier estado de la vida, como padre de familia, como madre de familia, como trabajador, como adolescente, como soltero, como retirado, como lo que sea, pero el centro de su existencia es el amor y el servicio a Dios. Entonces el Señor siempre se siente endeudado con el devoto puro, aunque el devoto puro ni por nada en la vida se permite un pensamiento de ese tipo. Él nunca piensa, el Señor está endeudado conmigo porque yo le sirvo o le amo. No, él piensa al contrario. Yo estoy endeudado eternamente con el Señor porque Él me está permitiendo misericordiosamente que yo, sin tener la más mínima cualidad, pueda realizar algún tipo de servicio para aquellos que están a su servicio. Ese es el pensamiento sano del devoto puro. Si llega a ese pensamiento, nunca se puede avanzar hacia el Señor. Entonces dice, a fin de complacerte, Él ha restituido a este inmaculado Hijo. O sea, Él lo ha restituido, Él lo ha restablecido, Él lo ha salvado. ¿Por qué dice que ha restituido? Los brahmanas continuaron diciendo, Él fue salvado cuando estaba condenado a ser destruido por una intolerable arma sobrenatural. Si estaba condenado, si ya, vamos a entender esto, si ya ese niño había sido condenado a ser destruido, si esa maquinaria física que se estaba formando en el vientre de Úttara ya había sido el objeto claro de la maldición de un brahmana, y las escrituras dicen que la maldición de un brahmana es irrevocable. Es como el juez superior de un país, el principal ya, él da, usted puede ir a un juicio, lo sentencian, su abogado apela, hace una apelación a otro tribunal, etcétera, etcétera. Pero cuando el tribunal superior, el supremo, da una sentencia ya definitiva, ya no hay apelación posible. Ya ese tribunal, ya no hay nadie a quien apelar. Entonces este niño, así pasa. La maldición de un brahmana de los de verdad, aunque este no era de los de verdad, era brahmana, conocía fórmulas brahmínicas, pero estaba muy degradado, pero aún así sus maldiciones eran poderosas. La maldición de un brahmana, así como la bendición, son irrevocables, porque son cuestiones, son designios para pasar en el mundo material. Y entonces, ya de eso hablamos, se crea una determinada realidad que en el plano más sutil de todo, esa realidad se establece de manera firme y lo único que la separa es el tiempo para que se manifieste. Entonces ya este niño en el plano sutil había sido destruido. Entonces, si eso era inevitable y si ya había sido condenado con esa magnitud o con esa severidad, entonces ¿cómo es posible que la condena fuera transformada? ¿Cómo es posible que quedara absuelto el niño? Si nadie, absolutamente nadie, puede lograr eso. Nadie puede revocar el brahmastra lanzado por un brahmana. Dice que él fue salvado cuando estaba condenado a ser destruido por una intolerable arma sobrenatural. O sea, por eso se dice que fue restituido. Y entonces, ¿por qué fue restituido? Vamos atrás en el texto. Dice que el Señor a fin de complacerte. O sea, fue restituido por el todopoderoso y omnipresente Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Nadie más pudo haber restituido
al pequeño. Nadie más pudo haber cambiado el curso de la sentencia que le habían indicado a ese niño por envidia, por maldad, por lo que sea. Solo alguien que fuera completamente poderoso y completamente presente podía hacerlo. Y ese solamente es uno: el Señor Supremo. ¿Y por qué lo hizo? No porque le caía gracioso el feto, no, para complacer a sus amados Pándavas, para preservar la herencia de la religiosidad adecuada en esta tierra, porque es la única forma de vivir en armonía. Seguir los decretos prescritos por el propio Señor para la armonía en el universo es la única forma de vivir en armonía. Por tanto, si los Pándavas eran los únicos que hacían eso de manera correcta, cierta y recta, entonces había que preservarlos. Y el rey Yudhishthira ya se había quedado sin hijos, ya se había quedado sin herederos. Entonces aquí estaba el nieto. Aquí estaba, entonces este niño, hay que preservarlo. Y el Señor dice: no te preocupes, yo lo preservaré. El texto continúa diciendo, el 17: por esa razón este niño será bien conocido en el mundo como aquel que está protegido por la personalidad de Dios. Aquí se utiliza el término sánscrito Vishnu Rataja. Vishnu, por supuesto, se refiere a la personalidad de Dios, y Rataja significa a alguien que está siendo protegido por alguien. O sea, en este caso Vishnu, está el nombre de Vishnu delante de la palabra Rataja, y por tanto significa alguien que está siendo protegido por Vishnu. ¿Por qué? Por este propio antecedente. O sea, porque desde el vientre el Señor ha tenido a bien proteger. Entonces dice: por esa razón este niño será bien conocido en el mundo como aquel que está protegido por la personalidad de Dios. Oh tú, el muy afortunado. No hay duda alguna de que este niño se convertirá en un devoto de primera y que poseerá todas las buenas cualidades. Si Dios desde el principio está protegiendo, muestra claras señales de protección con respecto a alguien, es porque ese alguien está destinado a hacer grandes cosas desde el punto de vista del bienestar de la humanidad por completo. Entonces ese alguien, como se dice, va a estar empoderado por una determinada potencia específica del propio Señor, y por tanto nada ni nadie podrá estorbar en la realización del plan para el cual esa persona se ha permitido que nazca en este mundo. Eso es. Por eso el devoto, en su confianza plena, si un día se da cuenta en verdad de la protección de Dios, que el Señor siempre está dando su protección, entonces él deja de hacerle caso a las tonterías de la mente que siempre le está atemorizando y aterrorizando y sembrando en él la duda. Y él dice: mente, apártate de mí, porque ninguna de las circunstancias que puedan pasar en este mundo material me van a asustar. Porque yo he comprendido que si el Señor está conmigo, entonces todo va a salir bien. Y este salir bien significa que seguiré a paso seguro de regreso a Él. El salir bien no significa nada más. El salir bien no es una cuestión material, porque si Dios es espiritual, entonces su protección es espiritual, y por tanto su fortuna, la fortuna que Él da a su devoto, también es espiritual. Aunque desde el punto de vista material tenga que estar en un escenario quizás lleno de riquezas, pero el devoto no ve eso como su fortuna. Él ve a su fortuna la protección del Señor. Esa es su verdadera fortuna. Entonces él piensa de la siguiente manera: si el Señor está conmigo, entonces yo espiritualmente estoy protegido. Entonces mi corazón siempre estará aferrado al Señor, porque el propio Señor hará que mi corazón siempre esté afianzado a Él. Y esa es la gran fortuna de la vida. No hay ninguna otra fortuna. Todo lo otro que se considera como fortuna no es más que el resultado de una interpretación errada de la existencia. Están viendo, como dice el propio Srimad Bhagavatam, el canto número 4, están viendo cristales rotos, de botellas rotas, o sea, cristales rotos de diferentes colores, y
por el reflejo del sol se ven muy brillantes y atractivos y los están confundiendo con diamantes, pero no son diamantes, son cristales rotos. Es como si usted ahora llega ingenuamente como un niño, ve pedacitos rotos de cristales, brillan así con el sol y usted los recoge en una bolsa y dice que afortunado soy y va para una joyería y dice, mira, yo quiero vender esta bolsita de diamantes. El joyero dice, wow, en esa bolsita debe venir una gran cantidad de dinero porque los diamantes son costosos. Pero cuando él los examina a su ojo entrenado de joyero, dice, pero te estás burlando de mí. Estos son cristales de colores rotos, fuera de aquí, y te echa. Bien. Tú no te estabas burlando, en verdad tú te creías que eran diamantes. ¿Por qué? Por tu falta de conocimiento y por tu ilusión. O sea, creíste que eran diamantes y estaba de lo más feliz tú. Lo mismo sucede. Aquello que llamamos fortuna en este mundo desde el concepto de la existencia material no son más que pedacitos de cristales rotos de diferentes colores que brillan con el sol. Y entonces, debido a nuestro deseo desesperado de ser afortunado y debido a nuestra inmadurez en el conocimiento, somos los candidatos perfectos para creernos que hemos encontrado una gran fortuna. Entonces queremos obtenerla, queremos poseerla, la defendemos contra quien nos la quiera quitar, quien la quiera contra él. Y se nos va la vida en esa agonía. Y al final vemos que se desvanece todo. Todo se va a desvanecer. De eso no tengan duda. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Bendito Señor, que siempre da tu misericordia. Aquellos que sinceramente te están buscando, por favor, misericordiosamente permite que nuestra conciencia se limpie de toda torpeza y podamos ir viendo las cosas poco a poco, tal y como son. Y podamos comprender que solamente en ti, tu protección y compañía y la oportunidad de servir a aquellos que te sirven, está la única y verdadera dicha de la existencia. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityana